Saludos mis hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 10 de enero de 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que esa palabra de Dios que vamos a leer y meditar, como dice en Ezequiel 3:10, que quede guardada en nuestro corazón, para que ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, como nos dice ahí en el Evangelio según San Lucas capítulo 8, versículo 15. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablan de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre le dejó y ella se puso a servirles. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpeada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó y salió y se fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarle, le dicen: todos te buscan. Él les dice: vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido. Y recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Me da muchísimo gusto poder leer el Santo Evangelio junto con ustedes y que juntos hagamos la lección divina, que juntos la meditemos la palabra de Dios para que podamos ponerla por obra. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del versículo 29 al 39. Y nos dice: cuando salió Jesús de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba con fiebre, le hablan de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó, la fiebre la dejó y se fue y se puso a servirlos. Entonces, una vez que Jesús elige y les invita a ser pescadores de hombres, a Andrés, a Simón, y luego a Santiago y Juan, vemos que Jesús se va con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Y la suegra de Simón estaba muy enferma. Jesús le da la mano
ella se levanta y se pone a servirles. Muchos de nosotros a veces estamos decaídos, estamos enfermos, estamos estamos deprimidos y no sabemos qué hacer. Jesús hoy se hace presente en nuestra vida para darnos la mano y dejarnos saber que no estamos solos. Nunca estamos solos. Jesús nos prometió en San Mateo 28:20, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pasa que a veces nosotros nos alejamos de Dios. Nos dice allá en el apóstol Santiago, nos dice en Santiago capítulo 4, del versículo 7 en adelante, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. O sea que Dios nunca se aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos de Él y como consecuencia del pecado nos vienen ciertas situaciones, ciertas tribulaciones que Jesús de hecho nos dijo en Juan 16:33, ustedes tendrán tribulaciones. Pero ¿saben qué, mis queridos hermanos y hermanas? Jesús está aquí para darnos la mano, para tomarnos de la mano, para que nos levantemos como se levantó la suegra de Simón. Pero ¿qué vamos a hacer cuando nos levantemos? Porque muchos somos cristianos solamente de vez en cuando más necesitamos, cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando por una dificultad. Una vez que salimos de ello, ya pensamos que somos autosuficientes. Nunca somos autosuficientes. Juan 15:5 dice el Señor, allá en Juan 15:5, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Jesús nos da la mano y cuando Jesús nos levanta, mis queridos hermanos y hermanas, Él quiere que ustedes y yo le sirvamos a Él. Como en Marcos 1:17 en adelante, Él empieza a llamar a Simón, a Andrés, a Santiago, a Juan, y le dice, vengan, les voy a hacer pescadores de hombres. Hoy vemos a la suegra de Simón, que está enferma. Jesús le toma de la mano, ella se pone bien y se pone a servirle. Se pone a servir al Señor. No es que se hace la que no escuche el mensaje del Señor, la disimulada, para seguir haciendo otras cosas, sino se pone a servir al Señor. Muy importante que ustedes y yo, primero, sepamos que no estamos solos. No importa la situación en cual nos encontremos, ¿saben qué? El Señor sabe todo. Salmo 94, versículo 9. ¿Acaso no va a ver aquel que hizo el ojo? ¿Acaso no va a escuchar aquel que hizo el oído? Él mira nuestras necesidades. Él sabe, Él escucha nuestras plegarias y está listo para darnos la mano y levantarnos como le dio la mano y le levantó a la suegra de Simón. Dejémonos que el Señor nos dé la mano y que nos levante, y cuando nos levante sirvámosle y con un sincero corazón sirvámosle al Señor, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba golpeada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar los demonios, no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. El diablo conoce quién es Dios, no es que no le conoce, y cree en Dios, solo que no le obedece. Por ejemplo, en Marcos 1:24, un endemoniado dice, sé quién eres el santo de Dios. Por eso el apóstol Santiago, en Santiago 2:19, dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Perfecto, qué bueno. También el diablo cree, también los demonios creen y tiemblan. Entonces aquí no es la cosa creer, sino obedecer al Señor. Porque si desobedecemos, dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 y 9, que el castigo, que el infierno viene a todos los que desobedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que nosotros tengamos eso en mente para que nunca nos dejemos de engañar de algunas personas que dicen, no, es simplemente cree en el Señor y eres salvo. No, mis queridos hermanos y hermanas. Filipenses 2:12 nos dice San Pablo, en la carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice, que sigue obedeciendo y sigue luchando con temor y temblor. Entonces, no es que porque ayer hice una buena obra de caridad, porque ayer fui obediente, hoy voy a hacer lo que yo quiero. No, todos los días. Por eso dice San Pablo allá en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, dice, yo sigo golpeando mi cuerpo, no sea que predicándoles a ustedes, yo resulte
descalificado. Muy importante. Muy importante eso. Por eso ustedes y yo tenemos que cada día siempre estar haciendo las buenas obras. Quiero leer con ustedes también Filipenses capítulo 3 del versículo 12 en adelante. No que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera para alcanzarlo como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Yo, hermanos, no creo haberlo ya conseguido, pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante. Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 13, San Pablo, él no dice que él ya creó en el Señor, ya se convirtió y está salvo, sino él dice, no que lo he conseguido, sino continúo mi carrera, continúo. Entonces es importante que ustedes y yo no nos conformemos con haber aceptado a Cristo en mi corazón, no, tenemos que obedecer lo que el Señor nos dice. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, de entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó y salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarle le dicen, todos te buscan. Él les dice, vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique. Pues para eso he salido, y recorrió toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Entonces, muy importante esto, Jesús se va a un lugar solitario a hacer oración. Por eso, cualquier cosa que ustedes y yo estemos pasando, no debemos de inquietarnos, sino debemos de orar. La oración es la comunicación con nuestro Señor. Cuando ustedes y yo leemos las Sagradas Escrituras, Dios nos habla. Cuando ustedes y yo oramos, Dios nos escucha. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos dice, no os inquietéis por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica acompañada de acción de gracias, y la paz de Dios que supera toda inteligencia custodiará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces nos dice San Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos de 6 al 7, no os inquietéis por nada, todo presentado al Señor en oración y acción de gracias. O sea, en oración oramos, pero también actuamos. Oración y acción, no solamente oración, también hay que actuar. No solamente debemos estar esperando la cosecha, tenemos que sembrar, orar, y entonces viene la cosecha. La oración junto con la acción, muy importante. Y termina diciendo el Evangelio del día de hoy. Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Cuando se predica la palabra de Dios, los demonios salen corriendo. Recuerden, San Pablo nos dice allá en Efesios capítulo 6, del versículo 14 al 17, nos dice, una de las armas, la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Por eso cuando se predica la palabra de Dios, el diablo sale corriendo. Cuán importante, mis queridos hermanos y hermanas, es que se predique, que leamos la palabra de Dios en nuestras casas, en la intimidad de nuestros hogares, con todos nuestros seres queridos todos los días, y así el enemigo no tiene poder sobre aquellos que viven en esa casa, porque ahí se lee la palabra de Dios, y leyendo la palabra de Dios ustedes y yo vamos a encontrar cuál es la voluntad de Dios. Vamos a aprender, como dice en Romanos capítulo 12, del versículo 1 al 2,
a ofrecer nuestros cuerpos como ofrenda viva al Señor, para poder ustedes y yo alejarnos de las cosas mundanas y poder encontrar en el Señor lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es santo ante los ojos de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre.